Yo podría hacer también, por ejemplo, que el usuario me digite la posición en la que quiere imprimir. Entonces yo podría decirle acá, por ejemplo, perdón, la posición en la que quiere insertar. Entonces voy a cargar el archivo. Y yo podría, por ejemplo, permitirle al usuario que me indique que quiere insertar el elemento después de Lina, que quede en la posición que está Miguel y los demás elementos se desplacen hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si yo quiero insertar un elemento aquí, pues igual tengo que hacer desplazamientos. En este caso tengo que desplazar a Miguel un lugar a la derecha y tengo que desplazar a Juan un lugar a la derecha. Entonces también tengo que hacer un desplazamiento, pero en este caso mi desplazamiento arrancaría o más bien terminaría en una posición diferente al hacer. Recordemos que los desplazamientos que hacíamos ahorita arrancaban en última casilla y llegaban hasta la 0 cuando le dábamos insertar al inicio. Arrancaba en última casilla y desplazaba hasta llegar a la posición 0. Ahora simplemente lo que voy a hacer es desplazar hasta llegar a la posición donde quiero insertar. Si quiero insertar en la posición 2, pues los desplazamientos se van a hacer mientras casilla sea mayor o igual a la posición 2. Entonces voy a arrancar aquí en la 3, desplazo, me devuelvo, desplazo, me devuelvo y ya no sigo desplazando más porque ya llegué a la posición donde quiero desplazar. Entonces debemos desplazar solamente mientras casilla sea mayor o igual a la posición en donde quiero insertar. Entonces vamos a ponerle el otro botón. Propiedades en el code. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, botón insertar en. Entonces le pongo aquí insertar en. Y en los eventos voy al mouse clicked y lo que voy a hacer entonces es definir el algoritmo para insertar en una posición determinada. Voy a copiar y pegar este código. Ya sé que esto siempre lo voy a tener. No debería estar copiando y pegando este código. Eso deberíamos arreglarlo, pero no lo vamos a hacer en este momento. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Las verificaciones. Ahorita miramos cómo podemos corregir esto para no estar copiando y pegando. Recordemos que esto me verifica primero que no esté nulo y segundo que no esté lleno, para mirar que se puede insertar algún paciente. Y enseguida tengo que recoger la información o recolectar la información. Tampoco deberíamos estar copiando y pegando esto, pero por facilidad lo vamos a dejar así por ahora. Entonces ya tengo la información y lo otro que tengo que recolectar sería entonces la posición en la que quiero insertar. Entonces aquí tengo que agregarle una línea más. Vamos a pedir la posición. Voy a decirle aquí, digite la posición. Recordemos que la posición siempre va a ser un número entero. Entonces ahí tengo ya la posición. Y puedo hacer mi ciclo de corrimiento. Ya lo tenemos definido acá. Este ciclo de corrimiento. Solamente que ahora no voy a empezar en la casilla o no voy a terminar el ciclo en la casilla 0,
sino que lo voy a terminar en la posición que el usuario me digitó. Entonces voy a correrlo, voy a llamar aquí el imprimir para que me actualice el área de texto. Voy a correrlo. Y por ejemplo voy a cargar el archivo. Y voy a insertar, aquí sería en la 0, en la 1, en la 2. Voy a insertar por ejemplo Ricardo. Y voy a insertarlo en la posición 2. Aquí me volví a insertar a Miguel, aquí sucedió algo. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió en esta ocasión. Bueno, hice el corrimiento. Miremos que hice el corrimiento, pero en ningún momento inserté el paciente. Entonces vamos a detener el programa. Y aquí me faltó, después del corrimiento, hacer la inserción. Entonces, pacientes en la posición que quiero insertar es igual a new clase paciente y entonces le pongo nombre, peso y estatura. Y recordemos que entonces la variable última casilla siempre se debe incrementar. Le doy correr. Y le doy aquí entonces cargar el archivo. Voy a insertarlo de nuevo en la posición 2. Entonces, insertar insertar a Ricardo en la posición 2. Y ahí me quedó Ricardo insertado en la posición número 2. Lo único que me faltaría entonces es verificar que el usuario digite una posición válida, ¿sí? Ya sabemos que las posiciones van desde la 0 hasta la longitud del arreglo. Si el usuario me digita una posición negativa o me digita una posición más allá de la longitud del arreglo, pues esa posición no es válida. Entonces vamos a verificar aquí, por ejemplo, cuando convierto la posición, voy a verificar, voy a decirle aquí que si la posición es menor a 0 o la posición es mayor o igual que la longitud del arreglo. Recordemos que la longitud del arreglo es 8 y 8 no sería una posición válida, la posición válida sería la 7. Entonces, aquí debe decirme, por ejemplo, que la posición no es válida y retornar. Si la posición no es válida, no me interesa que siga siendo lo que hay por acá abajo. Entonces en ese caso, vamos a cargar el archivo. Si le doy insertar por ejemplo en la posición 9, me dice que la posición no es válida. Pero si le doy insertar entonces aquí le puedo digitar, por ejemplo, otra vez la 2. Y ahí me lo inserta.
Sin embargo, tenemos otro inconveniente y debemos corregirlo. Y es que si el usuario me digita aquí, por ejemplo, insertar en la posición 6, la 5 continúa vacía. Y recordemos que las reglas de la estructura que estamos haciendo dicen que no podemos tener posiciones vacías en la mitad de la regla. Eso es la regla que yo he establecido para mi programa. Es posible que en el programa que ustedes estén desarrollando eso sí sea válido. Para nuestro programa y para que todos los algoritmos sean coherentes, no podemos insertar después de una posición vacía. Significa entonces que tendríamos que cambiar nuestra condicional para que la posición que digita el usuario no sea mayor a la última casilla o a la siguiente casilla disponible de la regla. Entonces, en ese caso iríamos, si este es 4, la posición no puede ser mayor que 5. No la longitud del arreglo, sino última casilla más 1. Entonces aquí la posición no podría ser mayor a la última casilla más 1. Por las reglas que hemos establecido para nuestra estructura de datos. Entonces si yo le doy cargar el archivo, fijémonos aquí que si le doy insertar en, no debería permitirme insertar, por ejemplo, en la 4, aún cuando estamos dentro del arreglo, porque nuestro arreglo tiene 7. Debo insertar en la 0. Y ahí tampoco me la insertó. Vamos a analizar qué sucedió ahí. La primera vez última casilla debe valer menos 1. Aquí creo que debemos quitarle el mayor o igual. Insertar en la 0 y ahí sí me inserta ese personaje. Recordemos que si cargamos el archivo, vamos a darle cancelar aquí, vamos a darle insertar de nuevo en la 0 a ver qué sucede. Se me queda insertado en la 0 sin problemas, y lo que no podría hacer es insertar, todavía no puedo insertar por ejemplo en la 4 porque hay casillas vacías antes de la 4. Si le doy cargar archivo, ahora sí debería haber disponibilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ya no debería dejarme insertar porque la regla está llena. Miren, entonces ahí tenemos insertar al inicio, insertar al final o insertar en cualquier posición que queramos insertar.